Existe una fuerza en Tauro que rara vez se muestra a simple vista. Mientras muchos observan serenidad, paciencia y una aparente resistencia al cambio, bajo esa superficie descansa un poder ancestral imposible de domesticar. El lado indomable de Tauro no nace de la impulsividad ni del deseo de imponerse, sino de una convicción tan profunda que ninguna tormenta logra arrancar de sus raíces. Su naturaleza pertenece a la tierra, pero también al corazón de las montañas, donde el tiempo parece detenerse y la roca desafía siglos de viento sin perder su esencia. La energía taurina avanza con lentitud porque comprende que todo lo verdaderamente importante requiere maduración. Sin embargo, esa calma nunca debe confundirse con debilidad. Cuando las circunstancias intentan doblegar su voluntad, despierta un espíritu que no negocia con el miedo. Es entonces cuando aparece la faceta más salvaje de este signo, una determinación absoluta que transforma cada obstáculo en una oportunidad para demostrar que ninguna fuerza exterior puede quebrar aquello que ha sido construido desde el interior. El lado indomable de Tauro surge cuando alguien intenta arrebatarle su dignidad, traicionar su confianza o destruir aquello que considera sagrado. En ese instante deja de existir la complacencia y aparece una energía firme, imponente y silenciosa. No necesita elevar la voz para hacerse respetar, porque su sola presencia transmite la certeza de que existen límites imposibles de cruzar. Su resistencia no proviene de la agresividad, sino de una fortaleza emocional cultivada durante incontables pruebas. Astrológicamente, Tauro canaliza el poder del elemento tierra en su máxima expresión. No es una tierra pasiva, sino un territorio fértil capaz de soportar sequías, tempestades y terremotos para volver a florecer con mayor intensidad. Cada caída fortalece su estructura interior. Cada decepción elimina una ilusión. Cada desafío revela una capacidad desconocida para reconstruirse desde los cimientos. Venus, su planeta regente, suele asociarse con la belleza, el placer y la armonía. Sin embargo, también concede una capacidad extraordinaria para defender aquello que ama. Cuando Tauro protege a quienes forman parte de su mundo, esa energía venusina deja de ser delicada y adopta la firmeza de un guardián inquebrantable. El afecto se convierte en escudo. La lealtad se convierte en armadura. El compromiso se convierte en una promesa que ninguna dificultad consigue romper. Existe además una dimensión casi legendaria en su paciencia. Mientras otros se precipitan, Tauro observa. Mientras otros reaccionan, Tauro calcula. Esa capacidad para soportar la presión durante largos periodos suele ser malinterpretada por quienes creen que el silencio significa rendición. Sin embargo, el silencio taurino representa acumulación de fuerza. Es la calma que precede al movimiento decisivo, el instante en el que toda la energía contenida encuentra finalmente su dirección. El espíritu indomable de Tauro también se manifiesta en su independencia interior. Aunque valore profundamente la estabilidad y los vínculos sinceros, nunca permite que su identidad dependa completamente de la aprobación ajena. Su verdadero poder nace cuando comprende que su mayor riqueza no está en lo material, sino en la firmeza de sus principios. Esa comprensión convierte cualquier pérdida externa en una simple etapa de transformación. Los grandes ciclos astrológicos enseñan que Tauro evoluciona precisamente cuando la vida lo obliga a abandonar antiguas seguridades. Cada cambio desafía su naturaleza, pero también despierta talentos ocultos que permanecían dormidos bajo la rutina. Lo que inicialmente parece una amenaza termina revelándose como una iniciación. El signo descubre entonces que su auténtica fortaleza nunca estuvo en conservarlo todo, sino en conservarse a sí mismo mientras todo cambia. En el plano espiritual, el lado indomable de Tauro representa la unión entre la paciencia y el coraje. No lucha por conquistar territorios efímeros, sino por preservar aquello que considera eterno, la verdad, la honestidad, la lealtad y el valor del esfuerzo constante. Esa combinación convierte cada paso en una declaración silenciosa de poder. No necesita demostrar superioridad, porque su estabilidad habla por sí sola. Cuando la energía taurina alcanza su máximo nivel de evolución, deja de resistirse al destino y comienza a moldearlo con perseverancia. Comprende que ninguna victoria duradera nace de la prisa y que los mayores imperios siempre se levantan piedra sobre piedra. Allí reside su esencia épica, avanzar incluso cuando el camino parece inmóvil, sostener la esperanza cuando otros la abandonan y permanecer firme cuando el mundo entero parece tambalearse. El lado indomable de Tauro no busca dominar a los demás. Su verdadera conquista consiste en dominar sus propios temores, convertir la incertidumbre en aprendizaje y transformar cada cicatriz en un símbolo de fortaleza.
Esa capacidad de mantenerse fiel a su esencia frente a cualquier adversidad convierte a este signo en una presencia imposible de borrar. Como una montaña que desafía las estaciones, como un roble cuyas raíces atraviesan la profundidad de la tierra, Tauro recuerda que el poder más grande no siempre es el que avanza con mayor velocidad, sino el que permanece firme cuando todo lo demás se desvanece. Existe un momento en la evolución de Tauro en el que deja de medir su fuerza por aquello que posee y comienza a reconocer el inmenso poder de aquello que es capaz de sostener. Desde una perspectiva astrológica, esa transformación marca el nacimiento de un espíritu verdaderamente indomable. La influencia del elemento tierra no solo le concede estabilidad material, sino también una extraordinaria capacidad para absorber las lecciones del tiempo. Mientras otros signos buscan respuestas inmediatas, Tauro comprende que los grandes secretos del universo se revelan únicamente a quienes saben esperar sin perder la fe. La energía cósmica concede a este signo una resistencia casi legendaria frente al desgaste emocional. Cada experiencia difícil actúa como el fuego que endurece el metal. Las derrotas dejan de ser heridas para convertirse en mapas que muestran caminos más sabios. Esa alquimia interior explica por qué, después de atravesar los periodos más complejos de su destino, Tauro suele proyectar una serenidad que intimida a quienes solo conocen la fortaleza basada en la apariencia. Su lado indomable también se manifiesta en la capacidad de mantenerse fiel a sus valores cuando las circunstancias invitan a traicionarlos. En un mundo gobernado por cambios constantes, esa fidelidad representa una forma silenciosa de heroísmo. No se deja arrastrar fácilmente por las modas, las opiniones pasajeras ni las promesas vacías. Prefiere avanzar lentamente antes que recorrer un camino que contradiga su esencia. Esa coherencia termina convirtiéndose en una fuente de autoridad natural que inspira respeto incluso entre quienes no comparten su visión. Cuando los ciclos planetarios desafían la estabilidad taurina, el universo no pretende destruir sus cimientos, sino ampliar sus horizontes. Cada tránsito intenso obliga a descubrir talentos ocultos que permanecían dormidos bajo la comodidad de lo conocido. Es precisamente durante esos periodos cuando el espíritu guerrero de Tauro despierta con mayor intensidad. No lucha desde el caos, sino desde la certeza de que toda transformación auténtica exige abandonar una antigua versión de sí mismo para dar paso a una más poderosa. Existe además una conexión especial entre Tauro y la abundancia entendida como energía vital. La verdadera prosperidad no depende únicamente de bienes materiales, sino de la capacidad para crear belleza, estabilidad y seguridad allí donde otros solo perciben incertidumbre. Esa facultad convierte a Tauro en un constructor de realidades duraderas. Allí donde su voluntad se establece con firmeza, poco a poco comienzan a surgir oportunidades que parecen imposibles para quienes abandonan demasiado pronto. En su dimensión más elevada, el lado indomable de Tauro aprende a utilizar el silencio como una herramienta de poder espiritual. No necesita responder a cada provocación ni demostrar constantemente su valor. Comprende que la energía se fortalece cuando se administra con inteligencia. Esa economía emocional le permite conservar fuerzas para las batallas verdaderamente importantes, evitando desperdiciarlas en conflictos pasajeros que nada aportan a su evolución. También existe una profunda relación entre Tauro y la memoria del alma. Astrológicamente, este signo posee una extraordinaria capacidad para conservar las enseñanzas adquiridas a lo largo de cada experiencia significativa. Por eso rara vez repite un mismo error cuando ha logrado comprender su origen. Su aprendizaje no es superficial, desciende hasta las raíces de su carácter y modifica lentamente su forma de afrontar el destino. Esa evolución constante, aunque discreta, termina construyendo una personalidad casi inquebrantable. La naturaleza indomable de Tauro alcanza su máxima expresión cuando deja de considerar los obstáculos como enemigos y comienza a verlos como maestros enviados por el universo. Cada desafío fortalece su paciencia. Cada incertidumbre expande su confianza interior. Cada cambio inesperado despierta recursos que jamás habría descubierto permaneciendo en la comodidad. Así, el signo del Toro termina representando mucho más que la fuerza física o la perseverancia. Se convierte en el símbolo de una voluntad que ningún fracaso consigue apagar, de una esperanza que permanece viva incluso durante las noches más largas y de una determinación que avanza con paso firme hacia su propósito. Esa grandeza no nace del deseo de conquistar el mundo, sino de la capacidad de conquistarse a sí mismo una y otra vez, hasta transformarse en una presencia firme, serena y absolutamente imposible de doblegar. Existe una dimensión poco explorada del lado indomable de Tauro que se manifiesta cuando el destino parece exigir una renuncia imposible.
En esos momentos, la energía de este signo descubre que su mayor fortaleza no consiste en aferrarse a todo lo conocido, sino en conservar intacto el núcleo de su esencia mientras el universo transforma el paisaje que lo rodea. Astrológicamente, esta capacidad simboliza la verdadera maestría del elemento tierra, permanecer firme sin volverse rígido, evolucionar sin perder la identidad y aceptar el cambio sin abandonar los principios que dan sentido a la existencia. La aparente tranquilidad de Tauro oculta una enorme reserva de energía vital que rara vez se utiliza de manera impulsiva. Es como un volcán dormido cuya fuerza permanece contenida durante largos periodos. Esa energía no desaparece, simplemente espera el instante adecuado para manifestarse. Cuando llega ese momento, cada decisión posee una contundencia extraordinaria porque ha sido alimentada por meses o incluso años de reflexión silenciosa. Nada surge por casualidad. Todo responde a una convicción profundamente arraigada. Desde la perspectiva astrológica, el cielo enseña que cada signo posee una misión específica, y la de Tauro consiste en demostrar que la verdadera fuerza nace de la permanencia consciente. Mientras muchas energías buscan destacar mediante movimientos rápidos, Tauro revela el poder de la continuidad. Cada pequeño esfuerzo cotidiano construye una realidad sólida que resiste el paso del tiempo. Esa disciplina invisible acaba produciendo resultados que parecen milagrosos para quienes solo observan el desenlace sin comprender la magnitud del trabajo previo. El lado indomable de Tauro también guarda una estrecha relación con la confianza en los ritmos naturales del universo. No necesita acelerar cada proceso para sentir que avanza. Comprende intuitivamente que la semilla no florece antes por la impaciencia del jardinero y que incluso las estaciones más duras cumplen una función dentro del gran equilibrio cósmico. Esa sabiduría le permite soportar periodos de aparente inmovilidad sin perder la certeza de que toda preparación silenciosa precede a una etapa de abundancia. Existe igualmente una poderosa conexión entre Tauro y la capacidad de convertir las limitaciones en fortalezas. Aquello que inicialmente parece una carga termina desarrollando habilidades extraordinarias. Las demoras enseñan paciencia. Las pérdidas fortalecen el desapego. Las responsabilidades consolidan el carácter. Cada desafío es absorbido por su naturaleza hasta convertirse en parte de una estructura interior mucho más resistente que la anterior. Cuando la energía taurina alcanza un elevado nivel de evolución espiritual, deja de luchar contra todo aquello que no puede controlar. En lugar de desperdiciar fuerzas intentando modificar el comportamiento ajeno, concentra toda su voluntad en perfeccionar sus propias acciones. Esa elección transforma radicalmente su destino, porque convierte la energía antes dispersa en una fuerza creadora de enorme intensidad. El universo parece responder con nuevas oportunidades precisamente porque Tauro aprende a dirigir su poder hacia aquello que realmente depende de él. También existe un profundo sentido de protección en su naturaleza indomable. No protege únicamente bienes materiales o vínculos afectivos, protege ideales, promesas, recuerdos y todo aquello que considera parte de su legado. Esa fidelidad convierte cada compromiso en una misión personal. Mientras otros olvidan con facilidad lo que alguna vez juraron defender, Tauro mantiene viva la memoria de sus pactos incluso cuando las circunstancias cambian por completo. La grandeza de este signo también reside en su capacidad para reconstruir la esperanza después de cada decepción. No lo hace mediante discursos grandiosos ni gestos espectaculares, sino a través de pequeños actos constantes que restauran lentamente la confianza en el futuro. Esa perseverancia silenciosa posee una fuerza casi sagrada, porque demuestra que la verdadera victoria no pertenece a quien nunca cae, sino a quien siempre encuentra una razón para volver a levantarse. En los grandes ciclos del destino, Tauro representa la montaña que continúa en pie después de que la tormenta ha desaparecido. El viento puede desgastar su superficie y la lluvia puede modificar algunos caminos, pero el corazón de la roca permanece intacto. Esa imagen resume la esencia de su lado indomable, una voluntad capaz de atravesar el tiempo sin perder su firmeza, un espíritu que convierte cada prueba en una oportunidad de crecimiento y una presencia cuya auténtica grandeza no necesita proclamarse, porque queda grabada en cada paso firme que deja sobre el camino de su propia evolución. Pocos comprenden que el lado indomable de Tauro no solo se manifiesta en los grandes momentos de confrontación, sino también en la extraordinaria capacidad para soportar el peso del destino sin permitir que la amargura eche raíces en el alma. Astrológicamente, esta cualidad representa una de las expresiones más elevadas de la energía terrestre, la facultad de permanecer fértil incluso después de las estaciones más duras. Donde otros ven finales inevitables, Tauro descubre el comienzo de un nuevo ciclo que todavía permanece oculto bajo la superficie.
Existe en este signo una relación especial con las leyes invisibles de la perseverancia. Cada esfuerzo realizado con paciencia genera una vibración que, según la tradición astrológica, termina atrayendo circunstancias acordes con la constancia demostrada. No se trata de recompensas inmediatas, sino de un proceso de construcción silenciosa en el que cada decisión fortalece un destino cada vez más sólido. Esa confianza en el tiempo convierte a Tauro en un estratega natural, capaz de sacrificar gratificaciones pasajeras por logros que permanecerán durante muchos años. Su naturaleza indomable también se expresa en la forma en que enfrenta la incertidumbre. Aunque el cambio pueda desafiar su necesidad de estabilidad, una vez que comprende que el universo está abriendo una nueva etapa, deja de resistirse y canaliza toda su energía hacia la adaptación inteligente. Esa transformación resulta especialmente poderosa porque no implica abandonar sus raíces, sino utilizarlas como punto de apoyo para crecer hacia horizontes más amplios. Así, el árbol no renuncia a sus raíces para alcanzar el cielo, precisamente gracias a ellas puede elevarse con seguridad. Desde una perspectiva simbólica, Tauro posee la capacidad de custodiar la llama interior incluso cuando todo alrededor parece apagarse. Esa llama representa la fe en los propios valores, la confianza en el trabajo constante y la certeza de que ninguna noche es eterna. Mientras otras energías pueden dejarse arrastrar por el desánimo colectivo, Tauro conserva una fortaleza serena que inspira a quienes lo rodean. Su ejemplo demuestra que la esperanza no siempre necesita proclamarse, muchas veces basta con seguir avanzando en silencio. El lado indomable de Tauro también se refleja en su extraordinaria capacidad para convertir la experiencia en sabiduría práctica. Cada desafío deja una enseñanza que se integra profundamente en su carácter. No acumula únicamente recuerdos, acumula comprensión. Por ello, con el paso del tiempo, desarrolla una intuición especialmente afinada para reconocer aquello que merece esfuerzo y aquello que solo representa una distracción. Esa claridad evita que desperdicie su energía en objetivos que no aportan crecimiento verdadero. Cuando las configuraciones planetarias favorecen los procesos de transformación, Tauro descubre que su mayor riqueza consiste en la capacidad de reinventarse sin romper el vínculo con su esencia. Cada ciclo astrológico importante elimina una capa de antiguos temores y fortalece una versión más consciente de su propia naturaleza. Lo que antes parecía una limitación termina convirtiéndose en una ventaja, porque le permite actuar con una prudencia que nace del conocimiento y no del miedo. También existe una fuerza profundamente inspiradora en su relación con la responsabilidad. Tauro comprende que asumir compromisos no significa cargar con cadenas, sino construir los pilares sobre los que descansará el futuro. Esa visión le permite afrontar grandes desafíos con una serenidad admirable, sabiendo que las obras más importantes nunca aparecen de forma instantánea. Cada paso firme añade una nueva piedra al puente que conecta los sueños con la realidad. En el plano espiritual, el lado indomable de Tauro revela que la auténtica grandeza no depende del reconocimiento externo. El verdadero triunfo consiste en conservar la integridad cuando sería más fácil renunciar a ella, en seguir cultivando la bondad cuando la decepción invita al endurecimiento y en mantener la dignidad incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Esa victoria interior posee una fuerza inmensa porque ninguna adversidad puede arrebatársela. Con el paso de los grandes ciclos cósmicos, Tauro comprende que el universo no premia únicamente la resistencia, sino la capacidad de resistir con propósito. Esa diferencia transforma por completo su camino. Ya no soporta las pruebas por simple obstinación, sino porque entiende que cada una de ellas está moldeando una versión más fuerte, más sabia y más luminosa de sí mismo. Así, el espíritu indomable de Tauro se convierte en un símbolo eterno de estabilidad consciente, de perseverancia creadora y de una voluntad que avanza con firmeza hasta convertir lo que parecía imposible en una realidad capaz de perdurar a través del tiempo. Hay una faceta del lado indomable de Tauro que solo se revela cuando la vida intenta poner a prueba su identidad más profunda. En esos periodos, el universo parece retirar todas las certezas para comprobar si la fortaleza del signo depende de las circunstancias o de su espíritu. Es entonces cuando emerge una cualidad excepcional, la capacidad de permanecer fiel a sí mismo incluso cuando el entorno cambia por completo. Astrológicamente, esta representa una de las mayores victorias del elemento tierra, pues demuestra que la estabilidad auténtica no proviene de aquello que se posee, sino de aquello que nadie puede arrebatar desde el exterior. Tauro mantiene una relación singular con la energía de los ciclos. Comprende, aunque muchas veces de forma intuitiva, que ninguna noche es permanente y que toda estación tiene un propósito dentro del orden cósmico.
Mientras otros interpretan las pausas como retrocesos, este signo descubre en ellas un tiempo sagrado para fortalecer sus raíces. Esa pausa no es inmovilidad, es acumulación de fuerza. Como la tierra que permanece aparentemente silenciosa durante el invierno mientras prepara el nacimiento de una nueva primavera, Tauro utiliza los momentos de calma para consolidar un poder que más adelante sorprenderá incluso a quienes dudaron de su capacidad. Su lado indomable también se manifiesta en la extraordinaria resistencia frente al desgaste psicológico. Las dificultades repetidas no destruyen su voluntad, sino que refinan su carácter. Cada desafío supera la categoría de obstáculo para convertirse en una iniciación. Desde una perspectiva astrológica, el alma taurina aprende que cada prueba elimina una capa de inseguridad y deja al descubierto una versión más auténtica de su esencia. Por eso, cuanto mayor ha sido el camino recorrido, más difícil resulta quebrantar su equilibrio interior. Existe además una poderosa conexión entre Tauro y el sentido de la permanencia. Mientras muchas energías buscan resultados inmediatos, este signo construye pensando en el largo plazo. Cada decisión importante se convierte en una semilla destinada a dar frutos durante años. Esa visión amplia explica por qué suele alcanzar metas que otros abandonan antes de tiempo. No compite con la velocidad, sino con el paso del tiempo, y en esa competencia la paciencia termina convirtiéndose en su mayor ventaja. El universo también concede a Tauro una capacidad especial para distinguir lo esencial de lo superficial. Con el paso de las experiencias comprende que no todo merece ser conservado. Aprender a soltar deja de percibirse como una derrota y pasa a formar parte de su evolución espiritual. Aquello que ya no favorece su crecimiento termina quedando atrás de manera natural, permitiendo que nuevas oportunidades encuentren espacio para desarrollarse. Esa capacidad de desprenderse sin perder la dignidad fortalece aún más su carácter indomable. La influencia de Venus aporta otra dimensión menos conocida de su fortaleza. No solo inspira el amor por la belleza y la armonía, sino también el deseo de crear un legado que trascienda el tiempo. Tauro encuentra satisfacción en construir, proteger y perfeccionar todo aquello que posee un valor auténtico. Esa actitud convierte cada proyecto en una extensión de su propia energía. Cuando trabaja con convicción, no busca únicamente alcanzar un objetivo, sino dejar una huella capaz de resistir el paso de las generaciones. En los momentos de mayor desafío, la energía taurina desarrolla una intuición sorprendente. Aunque su naturaleza se apoya en hechos concretos, también aprende a escuchar las señales invisibles que el universo coloca en su camino. Esa combinación entre sentido práctico e intuición le permite avanzar con seguridad incluso cuando el futuro todavía no muestra todas sus respuestas. Su confianza nace de la experiencia acumulada y de la certeza de que cada dificultad superada ha fortalecido su capacidad para afrontar la siguiente. El lado indomable de Tauro también representa la valentía de mantenerse sereno cuando todo invita al desorden. Su mayor acto de rebeldía consiste en no dejarse dominar por el caos. Mientras el mundo acelera, Tauro conserva el ritmo que considera correcto. Mientras otros reaccionan con precipitación, él responde con firmeza y reflexión. Esa serenidad no es pasividad, es una expresión de dominio interior que convierte cada movimiento en una acción consciente. Al alcanzar un elevado nivel de evolución astrológica, Tauro comprende que la verdadera invencibilidad no consiste en evitar las tormentas, sino en convertirse en la montaña que permanece firme después de cada una de ellas. Ningún vendaval logra arrancar unas raíces alimentadas por la paciencia, la disciplina y la fidelidad a los propios principios. Así, su espíritu indomable deja de ser únicamente una cualidad de carácter para transformarse en un símbolo de resistencia consciente, de construcción inquebrantable y de una fuerza silenciosa que, con el paso del tiempo, termina venciendo incluso a los desafíos que parecían imposibles. Más allá de la resistencia y la perseverancia, el lado indomable de Tauro encierra un poder que pocas veces se menciona, su capacidad para convertirse en un punto de equilibrio cuando todo parece perder estabilidad. Astrológicamente, este signo actúa como una columna invisible que sostiene estructuras destinadas a perdurar. Su fuerza no consiste únicamente en soportar el peso de las circunstancias, sino en impedir que el caos destruya aquello que todavía merece ser preservado. En los grandes movimientos del destino, Tauro representa el principio de continuidad, la energía que mantiene viva la esencia incluso cuando todo alrededor experimenta profundas transformaciones. Esta cualidad se hace especialmente evidente cuando el signo comprende que la verdadera autoridad no necesita imponerse. Su liderazgo nace del ejemplo constante.
Mientras otras energías buscan convencer mediante palabras, Tauro inspira mediante acciones repetidas con disciplina inquebrantable. Cada promesa cumplida fortalece su presencia. Cada compromiso respetado aumenta su credibilidad. Con el paso del tiempo, esa coherencia termina convirtiéndose en una fuerza magnética que atrae confianza y reconocimiento sin necesidad de reclamarlos. Existe también una estrecha relación entre el lado indomable de Tauro y la administración de su energía vital. No entrega su tiempo, su confianza ni sus esfuerzos de manera impulsiva. Cada inversión emocional responde a un propósito definido. Esa aparente reserva no nace de la frialdad, sino de la comprensión de que toda fuerza desperdiciada debilita el camino hacia objetivos verdaderamente importantes. Astrológicamente, esta actitud simboliza la sabiduría de quien comprende que el poder más duradero es aquel que sabe cuándo actuar y cuándo esperar. En el recorrido de su evolución, Tauro descubre que la paciencia no significa resignación. Al contrario, representa una forma activa de confianza en el orden del universo. Mientras otros se desesperan por resultados inmediatos, este signo continúa trabajando con la convicción de que todo esfuerzo auténtico encuentra finalmente su recompensa. Esa certeza interior le permite atravesar largos periodos de incertidumbre sin abandonar sus ideales. Su determinación permanece intacta porque no depende del reconocimiento inmediato, sino de la convicción de estar construyendo algo destinado a permanecer. El lado indomable de Tauro también se manifiesta en su extraordinaria capacidad para conservar la claridad durante los momentos de presión. Allí donde otros se dejan arrastrar por la confusión, este signo busca el punto firme desde el cual reorganizar la situación. Su naturaleza terrestre le permite observar la realidad con objetividad, evitando que las emociones pasajeras gobiernen decisiones que tendrán consecuencias duraderas. Esa serenidad estratégica transforma los momentos críticos en oportunidades para demostrar una fortaleza que solo aparece cuando las circunstancias exigen verdadero carácter. Desde una perspectiva astrológica, cada experiencia desafiante fortalece la conexión de Tauro con su propósito de vida. Las pruebas dejan de interpretarse como castigos y comienzan a verse como herramientas de perfeccionamiento. Así como el escultor elimina fragmentos de piedra para revelar la figura oculta en su interior, el destino va retirando antiguos miedos, limitaciones y falsas seguridades hasta dejar al descubierto una voluntad mucho más pura y poderosa. También existe un profundo sentido de honor en la energía taurina. El lado indomable de este signo no busca victorias obtenidas mediante atajos o engaños. Prefiere avanzar lentamente antes que alcanzar el éxito sacrificando sus principios. Esa fidelidad a su código interior fortalece su autoestima y le permite caminar con la tranquilidad de quien sabe que ninguna conquista pierde valor por haber sido alcanzada con integridad. Con el paso de los años y de los grandes ciclos planetarios, Tauro aprende que incluso la roca más sólida continúa transformándose. No cambia de esencia, pero sí adquiere nuevas formas de expresar su fortaleza. La experiencia amplía su perspectiva, la madurez suaviza la rigidez y la sabiduría convierte la obstinación en determinación consciente. Esa evolución demuestra que el verdadero poder no consiste en resistirse a toda modificación, sino en permitir que cada cambio fortalezca la propia naturaleza en lugar de debilitarla. Cuando esta energía alcanza su máxima expresión, Tauro deja de luchar para demostrar su fuerza. Ya no necesita convencer a nadie de su capacidad porque ha descubierto que la mayor victoria consiste en mantenerse íntegro frente a cualquier circunstancia. Como una cordillera que continúa elevándose lentamente mientras las generaciones pasan a sus pies, el espíritu indomable de Tauro sigue creciendo en silencio, acumulando experiencia, fortaleza y sabiduría hasta convertirse en un símbolo de permanencia, de grandeza interior y de una voluntad que ninguna prueba consigue doblegar. Existe una dimensión casi mística en el lado indomable de Tauro que se revela cuando el signo deja de luchar únicamente por sobrevivir y comienza a vivir de acuerdo con un propósito superior. Desde la perspectiva astrológica, ese instante marca el despertar de una fuerza que ya no depende de las circunstancias externas. La seguridad deja de estar vinculada a lo material y nace de una conexión profunda con los propios valores, con la confianza en el tiempo y con la certeza de que el universo recompensa toda obra construida con paciencia, integridad y perseverancia. El lado indomable de Tauro posee además una extraordinaria capacidad para resistir la influencia de las corrientes colectivas. Cuando el entorno cambia constantemente de dirección, este signo mantiene la lucidez suficiente para no abandonar aquello que considera verdadero. No se deja seducir fácilmente por promesas rápidas ni por caminos que ofrecen resultados inmediatos a cambio de renunciar a su esencia.
Esa firmeza le permite atravesar épocas de incertidumbre sin perder el rumbo, convirtiéndose en un referente silencioso para quienes buscan estabilidad en medio del desorden. Astrológicamente, Tauro aprende que cada desafío fortalece uno de sus dones más valiosos, la capacidad de sostener una visión a largo plazo. Mientras otros se concentran únicamente en resolver el presente, este signo construye pensando en el futuro. Cada esfuerzo representa un ladrillo destinado a levantar una obra duradera. Esa perspectiva convierte su paciencia en una auténtica estrategia de poder. Lo que parece lentitud es, en realidad, una forma consciente de asegurar que cada paso tenga bases sólidas antes de avanzar hacia el siguiente. Existe también una relación muy profunda entre Tauro y el dominio del impulso. Su lado indomable no consiste en reaccionar con fuerza ante cualquier provocación, sino en decidir cuando una batalla merece realmente ser librada. Esa capacidad para contener la energía hasta el momento adecuado le concede una enorme ventaja. Cuando finalmente actúa, lo hace con una determinación tan firme que resulta muy difícil alterar el curso de sus decisiones. Su voluntad ya ha atravesado el filtro de la reflexión, la experiencia y la intuición. En los grandes ciclos del cielo, Tauro descubre que toda pérdida encierra una enseñanza sobre el verdadero valor de las cosas. Lo que desaparece obliga a mirar hacia el interior, donde permanece intacta una riqueza que ninguna circunstancia puede destruir. Esa comprensión transforma profundamente su carácter. Deja de medir el éxito por la cantidad de bienes acumulados y comienza a reconocer la abundancia en la paz interior, en la fortaleza del espíritu y en la capacidad de crear estabilidad allí donde antes existía incertidumbre. El lado indomable de Tauro también encuentra su máxima expresión cuando protege aquello que considera sagrado. No se trata únicamente de personas o proyectos, sino también de ideales, tradiciones, principios y sueños que representan una parte esencial de su identidad. Esa protección nace del amor y no del miedo. Por eso su fortaleza resulta tan difícil de quebrar, está impulsada por una convicción profunda y no por el deseo de controlar el mundo que lo rodea. Con el paso del tiempo, la energía taurina desarrolla una admirable serenidad frente a las dificultades. Comprende que toda tormenta termina disipándose y que ninguna noche tiene el poder de detener para siempre el amanecer. Esa confianza no surge de la ingenuidad, sino de la experiencia acumulada tras innumerables desafíos superados. Cada victoria silenciosa fortalece la siguiente. Cada prueba vencida alimenta una confianza que ya no necesita demostraciones externas. También existe una conexión especial entre Tauro y la capacidad de convertir la constancia en legado. Todo aquello que construye con dedicación posee vocación de permanencia. No busca obras efímeras ni reconocimientos pasajeros. Aspira a dejar una huella que continúe generando estabilidad mucho después de haber concluido su esfuerzo. Esa visión convierte cada acción cotidiana en parte de una misión mucho más amplia, donde el verdadero triunfo consiste en crear algo capaz de resistir el paso del tiempo. Cuando el signo alcanza un elevado nivel de evolución espiritual, comprende que su naturaleza indomable no está destinada a vencer a otros, sino a superar las propias limitaciones. La mayor conquista consiste en dominar el temor al cambio, transformar la obstinación en sabiduría, convertir la paciencia en confianza absoluta y hacer de cada experiencia un nuevo cimiento sobre el que levantar una versión más fuerte de sí mismo. Así, Tauro se convierte en el símbolo de una voluntad que no necesita hacer ruido para cambiar el mundo, porque su auténtico poder reside en la firmeza con la que permanece fiel a su esencia mientras el universo entero continúa girando a su alrededor. Existe una fuerza silenciosa en Tauro que trasciende la simple perseverancia y se relaciona con una cualidad profundamente astrológica, la capacidad de convertirse en un ancla energética en medio de los grandes cambios del destino. Mientras otros signos pueden perder el equilibrio cuando los ciclos planetarios alteran sus certezas, Tauro posee la facultad de absorber el impacto inicial y transformarlo lentamente en una nueva fuente de fortaleza. No porque el cambio no le afecte, sino porque su naturaleza está diseñada para reconstruirse desde los cimientos cada vez que el universo exige una evolución. El lado indomable de Tauro también está ligado a una extraordinaria resistencia frente al desgaste del tiempo. Astrológicamente, este signo comprende que la grandeza no suele revelarse en un solo instante, sino como el resultado de innumerables decisiones aparentemente pequeñas. Cada acto de disciplina fortalece su destino. Cada sacrificio consciente amplía su capacidad para recibir las recompensas futuras. Esa visión convierte el paso de los años en un aliado, porque donde otros observan el envejecimiento de los sueños, Tauro contempla la maduración de aquello que fue sembrado con dedicación.
Existe además una conexión muy especial entre este signo y la estabilidad espiritual. Aunque suele asociarse con el mundo material, la energía taurina alcanza su máxima expresión cuando descubre que toda construcción exterior refleja primero un orden interior. Por ello, una de sus mayores victorias consiste en mantener la paz de su conciencia incluso cuando las circunstancias externas parecen inestables. Esa serenidad no representa conformismo, es la consecuencia de haber aprendido que el auténtico poder comienza gobernando el propio universo interno antes de intentar transformar el exterior. En la tradición simbólica de la astrología, Tauro también representa la capacidad de sostener aquello que otros abandonarían por agotamiento. Esa persistencia no nace únicamente de la voluntad, sino de una profunda conexión con el propósito. Cuando este signo encuentra una causa que considera justa, desarrolla una resistencia extraordinaria. Las dificultades dejan de ser razones para detenerse y pasan a convertirse en pruebas que confirman la importancia del camino elegido. Cuanto mayor es el desafío, mayor es también la determinación de avanzar. El lado indomable de Tauro guarda igualmente una estrecha relación con la sabiduría del silencio. No necesita anunciar cada proyecto ni explicar cada movimiento. Comprende que la energía crece mientras permanece protegida del ruido exterior. Muchas de sus mayores transformaciones ocurren lejos de la mirada ajena. Mientras el mundo supone que nada está ocurriendo, Tauro está reorganizando sus fuerzas, redefiniendo sus objetivos y fortaleciendo una estrategia que solo se revelará cuando llegue el momento adecuado. Otra de sus cualidades menos reconocidas es la enorme capacidad para recuperar la confianza después de una decepción. Aunque las heridas emocionales puedan ser profundas, el signo posee una admirable habilidad para reconstruir lentamente aquello que parecía perdido. No lo hace olvidando el pasado, sino integrando sus enseñanzas hasta convertirlas en parte de una nueva fortaleza. Cada desilusión amplía su comprensión de la naturaleza humana y refuerza su capacidad para distinguir lo auténtico de lo pasajero. Astrológicamente, el lado indomable de Tauro también se manifiesta en su habilidad para transformar la presión en estabilidad. Allí donde otros reaccionan con ansiedad, este signo concentra su energía y busca soluciones prácticas. Esa actitud convierte las crisis en escenarios donde su verdadero potencial puede desplegarse. El universo parece confiarle responsabilidades importantes precisamente porque sabe que pocas energías poseen una capacidad semejante para mantener el rumbo cuando todo parece desmoronarse. A medida que evoluciona, Tauro comprende que la verdadera fortaleza no consiste en resistir eternamente, sino en saber cuándo es el momento de cambiar de dirección sin traicionar la propia esencia. Esa diferencia marca el paso de la simple obstinación hacia la sabiduría. El signo aprende que incluso la montaña más antigua fue moldeada lentamente por el viento, la lluvia y el paso del tiempo, sin perder jamás su grandeza. Así, el espíritu indomable de Tauro termina convirtiéndose en una manifestación del equilibrio entre firmeza y evolución. No es una fuerza inmóvil, sino una voluntad que avanza con paso constante, que acepta las lecciones del universo sin renunciar a sus principios y que transforma cada desafío en un nuevo cimiento para el futuro. Esa capacidad de permanecer fiel a su esencia mientras continúa creciendo convierte a Tauro en un símbolo de poder sereno, de resistencia consciente y de una grandeza que no necesita imponerse para dejar una huella imborrable en el recorrido de su destino.